Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Buenas noches, bienvenido a nuestro estudio del libro de Levítico o Vayikra. Recordemos que estamos ya por la porción que se llama Tazria. Pero antes de comenzar, vamos a hacer la bendición de la Torah que dice así. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu amin, benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Y esta noche, como decía, es la porción Tazria, que se puede traducir como ella concibe o engendrar semilla. Se encuentra en Levíticos capítulo 12, verso 1 al capítulo 13, verso 59. Y a pesar de que es una porción corta, siempre hay mucho que decir y lamentablemente no tenemos mucho tiempo para discutir todo lo relacionado con las porciones. Esta porción tiene solamente 7 mitzvot, 7 mandamientos, de los cuales 5 son positivos y 2 son negativos. Y quiero compartir con ustedes un PDF para que podamos entender mejor algunas cositas. Así que denme la oportunidad de poner aquí el PDF. De nuevo, Tazria, Levíticos 12, verso 1 al capítulo 13, verso 59. Tiene que ver con impurezas rituales, a diferencia de impurezas morales. ¿Okay? 7 mandamientos, 5 positivos y 2 negativos. Y el capítulo 12 básicamente tiene que ver con la mujer cuando da a luz. Pero vamos a hablar sobre unos términos. Tazria, concebir semilla, o ella concibe. Metzora. Metzora es el término que se debe usar en vez de leproso. Metzora, que significa aflicción, infectado o leproso, que es el término que usualmente uno lee en la Biblia, pero en hebreo es la palabra metzora. Y vamos a hablar sobre impureza. Impureza en el hebreo es la palabra tamé, que se puede traducir como no limpio, inmundo, profano, impuro, o algo que impide la kedusha, la santidad. Y ritual significa una ceremonia, un rito religioso o una práctica religiosa. ¿Y cuál es el punto de referencia para poder hablar sobre lo que es una impureza, sobre todo una impureza ritual? Es el espacio sagrado, el tiempo sagrado, todo lo designado para servicio, que es el término abodá, a Hashem en su Mishkan o su Mikdash. Espacio sagrado sería el templo, el tabernáculo. Tiempo sagrado sería como el día de hoy, Shabbat. Así que todo lo relacionado con santidad, con respecto a Hashem, el punto de referencia para poder saber cuando hay una impureza, en este caso impureza ritual. Y contaminación, ¿qué significa contaminación? Es la impureza ritual que más bien forma como una barrera. Esta contaminación, esta impureza, en este caso ritual, es como una barrera para acercarse a Hashem, a sus cosas sagradas. Está impidiendo el podernos acercar a Él. Recuerden que una impureza ritual no es pecado, pero una impureza moral, sí. ¿Okay? Impureza ritual no es pecado, pero una impureza moral sí lo es. Contagio. Es algo que se difunde en forma progresiva. No lo vemos, pero Hashem sí lo percibe en su esfera de kedusha, o su esfera de santidad, y no le es aceptable. En estos capítulos vamos a leer sobre varias categorías. Entre ellas tenemos dar a luz un varón, 40 días de impureza, una niña, 80 días de impureza. Metzora, aflicción en la piel. La metzora puede ser una aflicción en la piel, en ropa, en cuero o en la casa misma. Los flujos naturales como la menstruación, el semen,
también son impurezas ritual. Flujos fuera de lo natural, o sea, fuera de la menstruación del semen, como enfermedad de transmisión sexual o algún sangrado prolongado, también caen dentro de lo que sería una impureza ritual. Recuerden que el problema de la impureza ritual es que no nos permite acercarnos a Hashem. Tampoco nos permite entrar en el tabernáculo o en el templo como tal, el santuario. En otras palabras, decir, pasar de las áreas más santas dentro del templo. ¿Por qué? Porque esta impureza causa una contaminación, un contagio de cosas que no vemos, pero que Hashem sí percibe, porque infecta, contamina el espacio sagrado y el lugar sagrado de Hashem. Pero Hashem habla de que hay unos ritos para restaurar el pacto, porque al no poder acercarnos a Él, a caer en impureza ritual, es una forma de romper el pacto, no cumplir con el pacto. Entonces, Hashem, en la Torah encontramos que hay unos ritos, una ceremonia para restaurar a ese individuo que tiene impureza, en este caso impureza ritual. Hay 3 tipos de ritos. Tenemos el rito de separación, donde por un tiempo determinado, que va a depender del tipo de impureza, va a ocurrir una separación social, una separación de la comunidad, de lo sagrado, de la esfera de Kedusha, de santidad. Y a veces esta separación conlleva mostrar señales de luto, que es lo que vamos a ver con el caso del Metzora. Luego va a haber un rito de transición, que es el rito que permite el cambio de lo impuro a lo puro. Y vamos a ver también eso en ambos casos, tanto con la mujer que da a luz como aquel que tiene Metzora, condición de la piel. Y luego va a haber un rito de incorporación. ¿Por qué? Porque si tuvo que ser separado de la sociedad, de la comunidad, del templo, de Hashem, pues entonces para poder reintegrarse, tiene que pasar por un rito de incorporación. Y esto permite regresar a la sociedad, a la comunidad y a la esfera de cosas santas. Porque estos ritos lo que va a hacer es que vaya a conllevar a ese viejo hombre, que la impureza simboliza una muerte, a través de estos ritos de paso, va de viejo hombre a un nuevo hombre, en otras palabras, una nueva creación que tiene que ver con vida, con pureza. Así que tenemos ritos de separación, ritos de transición y luego los ritos de incorporación. Término de impureza ritual en la mujer después de dar a luz. Si ella tiene un varoncito, un varón, ella es impura por 7 días. Más se le añaden 33 días para purificarse, un total de 40 días, que es lo que antes llamaban cuarentena, que era antes, yo recuerdo que cuando yo niña oía hablar de eso, y era algo que se hacía. Hoy día ni lo tienen en cuenta. Lamentablemente, por lo menos en las vidas más comunes, el ortodoxo, pues lógico que es religioso, lleva aún todavía estas cosas. ¿Qué sucede? Que durante estos 33 días, que es un total de 40 días, cuando ella cumple 8 días, el bebé también tiene sus 8 días y como es varoncito, al 8º día hay que circuncidarlo. Y aunque yo había pensado contrario, ella sí puede participar del Brit Milá del bebé. Lógico, siempre y cuando el Brit Milá no se haga en el templo. Pero vamos a suponer que ella vive lejos del templo, tiene su familia, tiene su niño, pues se hace en el hogar o se hace con la familia. ¿Por qué? Porque resulta que ella al 8º día, recuerden que la impureza de ella es por 7 días si tiene un hijo varón. Y ya al no estar ella impura, y vamos a ver que va a caer en una pureza parcial. Al 8º día el niño circuncidado ya puede participar del Brit Milá, pero ella no puede participar de lo relacionado con la kedusha del templo. Con referente a las cosas del templo, ella continúa en impureza. Pero ya en términos de esos primeros 7 días, ya esa impureza pasó. Y así que el niño se puede presentar para circuncidar y ella puede estar presente.
Si tiene una niña, entonces su impureza dura 14 días. Se le añaden 66 días para un total de 80 días de purificación. Y la pregunta siempre es, ¿por qué, pastora, con el niño varón es 7 y con la niña son 14 y con el niño en total son 40? Bueno, conforme a los comentaristas hay diferentes opiniones y una de ellas que estaba leyendo recientemente que nunca había leído con respecto al alma. Porque ellos dicen que cuando el bebé ya comienza a verse como una personita, que usualmente es ya para los 3 meses, usualmente 20 semanas, dependiendo, que el niño, su alma, primero definen que el alma tiene 5 niveles. Y mientras está en el vientre, pues está dentro del primer nivel del alma y tienen ahí una serie de cosas que no voy a entrar en eso ahora. Pero dan a entender que el alma de la niña es más grande y más fuerte, por lo tanto, cuando la mamá da a luz, al salir ese bebé de ella, pues entonces ya esa alma no está ligada a la de ella. Entonces, al bebé no estar, ella como que tiene que tomar un tiempo para que su alma se acostumbre de nuevo a no tener a su bebé dentro de ella. Entonces, como el alma de las niñas, según explican ellos, es mucho más grande y mucho más fuerte que el varón, pues, y al tener ella niña, pues entonces como que la separación es más fuerte que para cuando tiene su varoncito, pues por eso es doble. Es una explicación. Para mí, recuerden que el sangrado se considera una impureza ritual. Y recuerden que a veces, no siempre, pero puede ocurrir, que una vez la madre da a luz a su bebé, la bebé, por efecto de las hormonas maternas, a veces la niña cuando nace tiene también un pequeño sangrado. Es más, a veces tienen hasta lechecita que le sale de las tetillas. Pero es por efecto de las hormonas de su mamá. Por lo tanto, si la madre está con sangrado de haber dado a luz y la bebé también presenta un sangrado, pues entonces quizá eso hace que se multipliquen los días. Pero realmente la Torah no da explicación. Pero cuando uno lee el Talmud, pues entonces hay muchos comentarios y muchas conjeturas, pero realmente nadie sabe. El día que tenga la oportunidad le voy a preguntar al Señor, Señor, ¿por qué? La Mishnah no dice tampoco, leí los mandamientos, los leí. Más bien en los midrash y en los comentarios del Talmud usualmente está asociado con la cuestión del alma. ¿Qué ocurre? Después de los 7 y 14 días, la madre queda parcialmente pura, menos con respecto al templo, sigue completamente impura. Y la madre no puede entrar al templo ni comer los santos o comer teruma. Recuerden, teruma es aquella ofrenda que se le trae al sacerdote de todo lo que uno tiene, que no es una cantidad determinada, pero es una ofrenda que uno le trae al sacerdote. Si ella es casada con un sacerdote o si tiene herencia sacerdotal, aunque sabemos que no puede ejercer, pero que sea hija de las descendientes de Aarón, no puede comer nada de esto. Pero aunque ella no sea descendiente de Aarón ni sea casada con... Ahí no puede entrar al templo ni puede comer cosas santas. Pero al cumplir los días de su purificación, que es lo que va a ser el rito de incorporación de nuevo a la comunidad y al templo, ella trae un cordero como ofrenda olá o un holocausto, que es el que se quema completamente, una paloma para purificación o expiación. Pero si ella no tiene los recursos para comprar o traer un cordero, entonces ella puede traer 2 tórtolas o 2 palomas al templo. Yo quiero que recuerden eso porque de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Con respecto a la metzora, o sea, eso era el capítulo 12 con respecto a la mujer que da a luz. El capítulo 13 tiene que ver con impureza ritual del metzora o es lo que usualmente le llaman el leproso. Y lo quise presentar así porque cuando tú estás leyendo ese capítulo, más bien ese capítulo te describe las lesiones
que tiene que identificar el Cohen, el sacerdote. No es algo que es para todo el mundo, sino solamente para el sacerdote. Por lo tanto, si usted lo lee, lo va a leer y va a leer y va a decir, porque recordemos que las traducciones no necesariamente son idénticas como dice en el hebreo. Entonces quizás te dice que si una roncha roja o blanca, o que si tiene pelo o no tiene pelo. Entonces, quien tiene que preocuparse exactamente por lo que dice ese capítulo es el que es sacerdote, porque el sacerdote es el único que puede declarar una condición de piel o una condición en la casa o una condición en la ropa o una condición en algo que sea de cuero, es el sacerdote. Por lo tanto, Metzora es cualquier condición en la piel. No es lo que conocemos como lepra, la enfermedad de Hansen. La enfermedad de Hansen es una condición que hoy día se conoce la bacteria que lo causa y hoy día hay antibióticos y otra serie de ayuda para pacientes que tienen la enfermedad de Hansen. No se está hablando de esa lepra, se está hablando de cualquier condición de piel. Pero solamente el sacerdote puede declarar a una persona inmunda, tamé o limpia tahor, dando a entender que no es una enfermedad, sino un desorden espiritual. Que cuando ocurre alguna manifestación en la piel, ahora eso no quiere decir que si usted tiene ahora mismo una mancha, una cosa, que usted es leproso. Eso no estamos hablando de eso, porque primeramente quien único puede declararlo a usted que tiene Metzora es un sacerdote, descendiente de Aarón. Nadie más. No me importa cuánto dermatólogo usted vaya, el dermatólogo no le puede decir a usted que usted está impuro. No le puede decir a usted, al menos que tenga la condición como tal de lepra, la enfermedad de Hansen, pues ya es otro cantar. Pero en términos de condiciones de piel, solamente el sacerdote. Por eso, cuando uno lee los comentarios al respecto, dan a entender que esto no es una condición de enfermedad, sino una respuesta o una reacción o una manifestación de un desorden espiritual. Por eso dicen que las causas de Metzora puede estar asociado con arrogancia, con soberbia, con hablar o hacer algo en contra de lo sagrado, acusaciones falsas, homicidio, inmoralidad sexual, robo, egoísmo, no relacionarse en forma socialmente aceptable. Sobre todo lo que le da más énfasis en el judaísmo es el hablar mal de otros, que es lo que llaman lashon hara. No lechón, lashon hara, que es la lengua malvada. Hay un ejemplo que tenemos de eso en Números 12, cuando Miriam, la hermana de Moisés, habla mal de Moisés y es castigada con lo que describen como lepra, una condición de piel. Por lo tanto, la Metzora está asociada primordialmente con el hablar mal de otros. Y el que es declarado impuro o con Metzora tiene que mostrar señales de muerto en vida. Se tiene que rasgar sus vestidos, su cabeza descubierta con respecto a lo ritual. Un ejemplo, vamos a suponer que un sacerdote adquiere, o un levita adquiere Metzora. Pues no se puede, que definitivamente no puede servir en el templo. Tampoco puede cubrirse su cabeza con lo que usaba en el templo. Si se cubre, es para cubrirse de tal manera que le cubra hasta el labio de arriba. Si usan algún tipo, vamos a decir, de juri o algo así. O si no, tiene que mantener cuando dice pelo alborotado, es que no se puede recortar. No se puede arreglar su pelo. Embozado, la boca cubierta. Y tiene que pregonar inmundo a inmundo, sí, cuando camina vienen personas. No es porque la persona se vaya a contaminar, sino que es hasta cierto punto, en un comentario leí, que para declararse inmundo a inmundo, que lo oigan y que le tengan pena al individuo y oren por él o por ella, porque puede ser también una mujer. Inmundo a inmundo porque tiene que aislarse, nadie puede venir a socializar con ese individuo. Tiene que habitar solo fuera de la comunidad, en aislamiento social completamente. ¿Por qué? Porque está muerto en vida, que es lo que representa esta Metzora,
que sería un zombie bíblico. Si vamos a ver, la primera idea de un zombie es bíblico, no las películas que vemos por ahí, porque es una referencia a que ese individuo realmente está muerto en vida. Y el aislamiento no es por enfermedad contagiosa, sino para que ese individuo se arrepienta y haga teshuva. ¿Y qué significa esto de aislamiento? Mientras estaba en el desierto, significaba que el individuo tenía que salir fuera del campamento. Si estaba en Israel, en la tierra, significa que tenía que estar fuera de las murallas de Jerusalén o fuera de las murallas de una ciudad dentro de Israel. Cuando estaba en el desierto, recuerden que estaban ubicados de la siguiente manera. Estaba el tabernáculo, los levitas alrededor y luego el resto de las tribus. Donde está el tabernáculo se le llama el campamento de la Shekinah. Ahí no puede entrar. Lo que está alrededor, los levitas, se le llama el campamento de los levitas y las tribus alrededor se le llama el campamento de los israelitas. Por lo tanto, el que tenía Metzora tenía que salir más allá de donde estaban todas las tribus. Eso es salir fuera del campamento. Si esto aquí es Jerusalén y esta es la muralla, pues entonces tendría que salir fuera de la muralla o vivir un área que no hubiera murallas, un área que estuviera alejada de las personas. Porque el propósito es aislarlo o a la persona para que cree conciencia y se arrepienta, haga teshuva. Y los ritos de incorporación, ¿cuándo puede regresar de nuevo a la sociedad? Si tiene Metzora o, como habíamos dicho, si es una mujer que acaba de dar a luz. Ya hablamos de lo que la mujer tiene que hacer. Ya en la próxima parashá vamos a ver qué cosas tiene que hacer el que es limpiado de Metzora, el que es declarado ya puro. En el templo está la puerta Nicanor, este es el atrio de las mujeres. Aquí están los 15 escalones que dan hacia la puerta Nicanor. Y a los lados de la puerta Nicanor había dos puertas más pequeñas. La que daba hacia el lado norte, recuerden que esto es norte, sur, este y detrás oeste. En la puerta norte, de la puerta Nicanor al lado norte se presentaba el que tenía Metzora, cuando quedaba limpio era declarado puro. La mujer sota, la que era, se sospechaba que había sido infiel, y la mujer que daba luz, aquí era donde venía para presentar sus ofrendas. Aquí vemos que de las 4 cámaras que están dentro del atrio de las mujeres, el que está aquí en este lado le llamaban la cámara de los leprosos, porque aquí, cuando leamos en la próxima semana, el próximo Shabbat, sobre lo que tiene que traer el leproso, unas cosas que tenía que hacer era hacer un mikvah, una inmersión ritual. Y aquí había un mikvah para los leprosos. Pero aquí es donde la mujer presenta sus ofrendas y ha dado luz. Entonces, cuando Yeshua nace, Miriam y Joseph cumplen la Torá. Y vamos a leer. En Lucas 2, verso 4 dice: Joseph subió pues de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David llamada Betlehem, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser inscrito junto con Miriam, su esposa, la cual estaba encinta. Y aconteció que mientras ellos estaban allí en Betlehem, o Belén, se le cumplieron los días de dar a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. En el verso 21 de Lucas 2 dice: y cuando se cumplieron 8 días para circuncidarlo, a Yeshua lo circuncidaron a los 8 días, dice. Y cuando se cumplieron 8 días para circuncidarlo, que ya está en su pureza ritual, dentro de donde ella vive con su niñito, pero no puede subir al templo. Entonces fue llamado su nombre Yeshua, porque es costumbre que al niño varón no le dan nombre hasta que el día que lo circuncidan. Porque tienen exactamente
8 días, casi 8 días, para ver el espíritu de ese niño en el sentido de ver más o menos cómo es. Y le van a dar un nombre de acuerdo, primero que nada, lo que Hashem ponga en su corazón y que va a tener mucho que ver con la vida de ese niño en el futuro. Por lo tanto, no es cualquier nombre. Hay que orar y hay que saber darle a ese niño su nombre correspondiente. Por eso dice, cuando se cumplieron 8 días para circuncidarlo, entonces fue llamado su nombre Yeshua, el cual le puso el mensajero antes de que ella quedara encinta. ¿Y dónde sacamos esto de circuncidarlo? En Génesis 17:11 dice, Hashem, circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre yo y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa o el comprado con dinero, cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente será circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, y mi pacto estará en vuestro cuerpo por pacto eterno. Mandamiento de parte de Hashem. Por lo tanto, Miriam y Joseph cumplieron con el mandamiento de circuncidar a Yeshua a los 8 días. Pero cuando ya cumple los 40 días, porque tuvo un varón, tiene que esperar hasta los 40 días para conseguir estar ritualmente pura completamente. ¿Qué dice en Lucas, verso 22? Cuando se cumplieron los días de la purificación, que te está diciendo que llegó a los 40 días como dice la Torá, de haber tenido a Yeshua. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la Torá de Moisés en Levítico 12:1-4, que acabamos de leerlo, que es la porción Tazria, los subieron a Jerusalén para presentarlo a Hashem. No circuncidarlo, porque al 8º día lo circuncidaron. Ya llegó los 40 días, ya Miriam podía subir al templo, porque tiene que hacer 2 cosas. Número 1, tiene que presentar a Yeshua Hashem en el templo, como está escrito en la Torah de Hashem, donde dice, todo varón que abre matriz será llamado santo a Hashem. ¿Quién le abrió la matriz a Miriam? Yeshua, fue su primogénito. Y para llevar una ofrenda, conforme a lo dicho en la Torah de Hashem, un par de tórtolas o 2 palominos que acabamos de leer. Lo voy a leer de nuevo. Verso 8 del capítulo 12 de Levítico. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para purificación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Entonces, ¿qué te está diciendo aquí? Que no tenían para comprar un cordero, pero ¿qué tenían en las manos? ¡Un cordero! Pero no era su tiempo todavía. Porque en Éxodo 13:12 dice, harás que todo lo que abre la matriz sea dedicado a Hashem. Y de todo primerizo de la cría de tus animales, los machos serán para Hashem, excepto todo primerizo de asno, el cual sustituirás con un cordero, y si no lo sustituye, lo desnucarás. También redimirás a todo primogénito de varón entre tus hijos. Estos otros versos que no los voy a leer, pero tienen que ver con el primogénito que se dedica a Hashem. Entonces, ¿cómo es esa dedicación? Por eso lo presentaron. No fue a circuncidarlo. Lo presentan porque en Éxodo te dice que todo primogénito que abre matriz hay que dedicarlo o presentarlo o redimirlo. Porque dice en Números 3:47. Tomarás 5 ciclos, que son 5 shekels por cabeza, lo tomarás conforme al ciclo de santuario de 20 gueras por ciclo. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero de rescate del número que excede de ellos. Tomó pues Moisés el dinero de rescate de los que excedían los redimidos por los levitas, y recibió en dinero de los primogénitos de los hijos de Israel 1,365 ciclos conforme al ciclo del santuario. Y Moisés entregó el dinero de los redimidos a Aarón y a sus hijos conforme al dicho de Hashem,
tal como Hashem había ordenado a Moisés. Hoy día eso se llama Pidyon Haben. Pidyon Haben es que todo primogénito que no sea levita tiene que ser redimido con 5 shekels. Y esos 5 shekels se le da al sacerdote. Hoy día, al menos que usted conozca a un sacerdote descendiente de Aarón, no se puede hacer la ceremonia. Hoy día es una ceremonia. Porque recuerden que es el primogénito que tiene un padre y una madre, ese primer hijo varón que nace, que es el que abre la matriz. No es levita, tiene que ser redimido, tiene que ser rescatado, tiene que ser presentado porque no puede ejercer como levita. Y se da a cambio una ofrenda de 5 shekels. Pero esos 5 shekels van al sacerdote. Y eso hoy día se llama Pidyon Haben, que si lo buscan, lo googlean así con el rabino Google, van a encontrar más información al respecto. ¿Okay? Así que vemos que ellos, Miriam y Joseph, cumplieron con la Torah con respecto a los 40 días de purificación, con respecto a circuncidar a Yeshua y con respecto a entregar la redención de los 5 shekels. Por eso lo presentaron en el templo. Y ese día, si siguen leyendo en Lucas, da la causalidad que se encuentra en Simeón y se encuentra Hannah. Simeón era un anciano que estaba esperando ver al Mesías, la salvación de Israel. Y cuando ve al niño, sabía quién era. Lo toma en sus brazos y le dice al padre, me puedes llevar porque al fin he visto la gloria, la salvación de Israel. Y lógico, miran y ellos se están. Después está Hannah. Hannah era una viuda que después de 7 años de casada, desde que era 7 años de casada, enviudó y que se dedicó a estar en el templo ayunando y orando. Cuando vio el niño también, este es el Mesías, esta es la salvación de Israel. O sea, estaban esos 2 ancianos como testigos ahí. Y María y ellos estaban, Miriam y ellos estaban. Y recuerden que te dice que ella guardaba en su corazón todo lo que ocurría con su niñito. Pero no se queda ahí. Conforme a los rabinos, comentaristas, en Isaías 35, 5, 6 y 61, 1 dice de que hay 3 señales que el Mesías va a presentar, va a hacer para reconocerlo como Mesías. Número 1, poder limpiar a los leprosos o a los metzorim. Recuerden que no es sanar, es limpiar porque es una impureza ritual. No es una enfermedad, no es sanar, es limpiar. Eso vamos a verlo en Mateo 8, 2, 4. Echar fuera, aquí lo traducen como demonios. Recuerden que eso de demonio es un concepto pagano. En ningún sitio en la Torah usted va a encontrar el término demonio. Echar fuera un espíritu o una condición que hacía al individuo mudo. Recuerden que con las cosas que ellos no entendían, todo era un demonio, todo era un espíritu inmundo, la. Es más, esto de impureza, solamente en la Torah, solamente Hashem lo llama lo que es. Es a causa de cosas naturales del cuerpo. Si es una impureza moral, pues entonces cosas del corazón. En la cultura alrededor de Israel, todos se lo achacaban a demonios y a espíritus y fufú y fafá y todas esas cosas. También sanar los cojos, paralíticos, y eso también lo vamos a ver. En Isaías 35, 5 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías 61, 1 dice, el espíritu de Hashem, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Hashem, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad, que en el hebreo aquí es la palabra deror o yovel, que se puede traducir como remisión, que en griego es áfesis. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. En Mateo 17 dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado,
sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De nuevo, no que son demonios, son enfermedades y situaciones mentales, físicas, que no sabían llamarle otra cosa sino demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y ahí no está diciendo que no puedes cobrar o recibir algún tipo de recompensa monetaria. No tiene nada que ver con eso. Pero eso es otro tema para otro día. En Mateo 11:4 dice, respondiendo Yeshua les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, porque recuerden que un momento Juan pregunta, ¿tú eres el Mesías o debemos esperar a otro? ¿Y qué dice Yeshua? Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Aquí le está diciendo lo que dice Isaías. ¿Ustedes se creen que Juan no sabía lo que decía Isaías? Recuerden que Johanan es un sacerdote, descendiente de Aarón. Marcos 1:40 dice, y llega a él un leproso rogándole. Llega un leproso a donde Yeshua, un metzora, y le dice, si quieres, puede limpiarme. Y se le enternecieron las entrañas y extendiendo su mano lo tocó. Y le dice, quiero, sé limpio. No dice sano, sé limpio. Y al instante se le fue la metzora y quedó limpio. Y enseguida lo despidió después de advertirle severamente. Mira, a nadie le digas nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Yeshua no vino a abrogar la Torá, si aquí le está diciendo, ve y cumple con lo que dice la Torá respecto a cuando eres limpiado de una metzora, hay una ofrenda que tienes que traer para que sea reincorporado a la sociedad, para que puedas participar de nuevo de las cosas santas y del santuario. Y si lo tocó, Yeshua al tocarlo queda ritualmente impuro. ¡Ah! Pastora, no. Sí. Queda impuro, no es que pecó, ritualmente queda impuro, toca un leproso. Y le dice que se muestra al sacerdote, quien es la única persona que lo puede declarar limpio. Y que traiga la ofrenda correspondiente conforme a la Torah, que está en Levíticos 14, el verso 1 a 32, que es lo que vamos a ver la próxima vez. Para ser incorporado a la comunidad. Este leproso metzora reconoció que Yeshua era el Mesías y al recibir su limpieza su fe fue recompensada. Pero para Yeshua volver al templo necesita hacer una inmersión. Una tevilá en un mikveh, un baño ritual. Ustedes dicen, ay, pero pastora, eso no lo dice la Biblia. No lo dice porque todo el mundo sabía que tenía que hacerlo. Recuerden que la palabra fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Si nos fueran a dar todos los detalles de todas las cosas, imposible. La Biblia sería así de gorda, de grande. Todo el mundo sabía, tocarte un leproso. Te tienes que hacer un baño ritual si quieres volver al templo. ¿Ustedes se creen que Yeshua no sabía eso? Hello. Pero si no leen conforme al contexto, la cultura, no van a entender. En el Talmud babilónico, Sanedrín 98, página A y B, dice, con respecto al Mesías leproso, porque resulta que un nombre para el Mesías leproso. Nuestra parashá trata sobre las leyes del leproso, o metzora. En términos sencillos, el leproso es una persona enferma con una impureza de una lepra específica. Por eso es de sumo asombro que cuando la Gemara, Talmud, en Sanedrín 98b pregunta sobre el Mashiach, ¿cuál es su nombre? Responde el leproso. La razón que da la Gemara es que sobre el Mashiach está escrito en Yeshayahu 53:4, Isaías 53:4. Nuestra enfermedad cargó y nuestro dolor soportó. Sin embargo, aunque el Mashiach soporta enfermedad y sufrimiento, ¿qué obliga a calificarlo específicamente como un leproso? Y aquí le puse el enlace del artículo por si quieren leerlo completo. En otro
interpretación del Mesías leproso dice, el Talmud incluso describe a un Mesías leproso en una historia sobre cómo se encontraría el Mesías cuidando a los leprosos. Y dice el comentario, su nombre es el erudito leproso. Como está escrito, seguramente ha soportado nuestras penas y ha llevado nuestras penas. Sin embargo, lo estimamos como un leproso enamorado de Dios y afligido. ¿Cuándo vendrá el Mesías? Ve y pregúntale a él mismo, fue su respuesta. ¿Dónde está sentado? En la entrada. ¿Y por qué señal puedo reconocerlo? Está sentado entre los pobres leprosos. Y el pasaje continúa describiendo al Mesías vendando cuidadosamente las heridas de los leprosos en lugar de evitarlas. También les puse el enlace por si les interesa leerlo. Está en inglés, pero puede usar el traductor Google y se lo hace en español. Entonces, ¿cómo leemos Isaías 53, verso 4 al 5, verso 8 y verso 10? Y esta traducción es personalmente mía. Dice, ciertamente llevó, que es la palabra nasá en hebreo, levantó. Ciertamente Él llevó, levantó Él nuestras enfermedades y nuestros sufrimientos los cargó. Y nosotros lo consideramos por herido, que en hebreo es la palabra nagúa, que debió ser traducida como golpeado o como lepra. Y nosotros lo consideramos por herido, golpeado o leproso, por azotado como en batalla por Elohim, y abatido, que es humillado, hacer doblar. Y él herido de nuestras transgresiones, aquí transgresiones pesha, molido por nuestras iniquidades, avón, disciplinado, nuestra paz, el ser completos fue sobre él. Y en su golpe o herida fuimos sanados. El verso 8 dice, en ataduras y de justicia fue tomado, y su generación, ¿quién considerará? Porque cortado de la tierra de los vivientes es. En transgresión pesha de mi pueblo fue afligido. Aquí la palabra nega, de donde a veces traducen como enfermedad, aflicción, plaga o infestación. Verso 10. Y Hashem le puso a hacer enfermar o debilitar en hacer su vida el nefesh. El nefesh es lo que lamentablemente traducen como alma en la Biblia, y nefesh es la combinación de esta carne con el espíritu. En sí no es alma es neshama. Nefesh simplemente es la combinación de esta carne con el espíritu, que el espíritu es lo que anima esta carne. De nuevo, Hashem le plugo hacer enfermar, debilitar en hacer su vida, su nefesh asham. La vida de Yeshua, un asham, que es una ofrenda de restitución, reparación. En otras palabras, restituir la relación y el shalom. Entonces la palabra nega proviene de la palabra nagúa. Como dije, nagúa proviene de la palabra nega, que está asociado con lepra o plaga. ¿Y qué es una ofrenda sham? Ofrenda sham es aquella ofrenda de restitución o reparación, conocida frecuentemente como la ofrenda de culpabilidad. Es una forma de la ofrenda hatat, la ofrenda de purificación. Esta ofrenda es obligatoria y es de las más santas, tiene que ser consumida por el sacerdote parte de ella. Y el propósito de este Hashem es restaurar la relación con Hashem, ofensas en contra de los santos o jurar en falso usando el nombre. También se trae esta ofrenda por errores no conocidos. Dependiendo de la ofensa, se hacía recompensa más una retribución de un 20%. El asham es un tipo de ofrenda que tiene que traer el leproso y tiene que traer el nazir. El nazir es el que hace voto de nazareo. Porque el propósito de este asham es restituir estatus de muerte a vida, de vergüenza a honor. ¿Y por qué razones hay que purificarse? En Levítico 15:31 dice, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo, o mishkan, o mikdash, o el espacio sagrado que está entre ellos. En otra forma de decirlo, y separaréis en forma sagrada a los hijos de Israel de sus impurezas, y así no morirán en sus impurezas, al contaminar o hacer impura mi morada, presencia en medio de ellos o en ellos.
Recuerden que el espacio sagrado se respeta, se sostiene y se mantiene en una esfera de kedusha, orden, balance y honor. Desobediencia e impurezas trae separación de los santos. Y eso lo vemos desde un principio. En Génesis 3:22 dice, y dijo Hashem Elohim, ciertamente el hombre en el hebreo es Ha'adam, dando a entender cualquier ser humano. Ciertamente el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. La da'at tov verá, como dice en el hebreo. Y ahora, no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Porque si había caído, se había roto el pacto, si está separado de Hashem, pero si extendía su mano, el fruto del árbol de la vida, iba a ser eterno en una condición caída. Entonces Hashem no quiere en una condición que era de estar muerto en vida. Por eso dice en el verso 23, Hashem Elohim lo expulsó, que es exilio, separado de los santos, muerto en vida, del huerto de Edén para que trabajara, leavod, lo mismo que estaba haciendo en el jardín, abodá, que es lo mismo que se hace en el templo. Ahora tiene que dar su servicio o su adoración a la tierra de donde fue tomado. Así pues expulsó al hombre y situó querubines al oriente del huerto del Edén, con la espada flameante que se revuelve para guardar, Shemor, el camino del árbol de la vida. Es interesante que en Juan 14:6 Yeshua dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hashem siempre da la solución antes de que ocurra el problema. Ya Yeshua estaba ahí pendiente a cuando le dijeran, ok, ve ya lo que tiene que hacer. Así que gracias por acompañarnos. Hasta ahí la porción de esta noche. Recuerden, por favor, el curso del Templo 101 en Panamá en junio, Dios mediante. More Rico y una servidora estaremos allí. Si no han ido a alguna conferencia o un seminario del Templo, les recomiendo que vayan. Siempre hay algo nuevo que aprender. Si nunca han ido, va a ser una experiencia muy buena. Y además tienen la oportunidad de conocernos en persona si aún no nos han conocido. Recuerden que tienen varias formas de comunicarse conmigo. Nos encontramos en Facebook, nuestro correo electrónico, por teléfono, nuestra página electrónica y también en Telegram. ¿Okay? Y este PDF lo pondré en Telegram y lo pondré también en el grupo de Yeshua en el Tamir Congreso Internacional en Facebook. Así que con eso terminamos. Vamos a empezar. Si hay alguna pregunta o algún comentario, este es el momento de preguntar. ¿Alguien aquí? Sí, o te puedes... ¿Quieres mi...? Párese ahí. Pastora, Sí. cuando tú hablas de la Metzora en la casa, ¿a qué se refiere? Bueno, Metzora en la casa es algo que hoy día podríamos describir como un hongo. Oh, okay. Igualmente en la tela, alguna mancha, o sea que a veces salen, sobre todo cuando la ropa lleva mucho tiempo guardada, a veces le salen unas manchitas. Eso es lo que sería Metzora. Hoy día más bien sería en las casas el hongo. Ustedes saben que el hongo negro, el black mold ese, es tóxico. Okay, pues entonces da unos remedios de cómo que se limpia, se revisa. Pero recuerden que en términos de impureza ritual, quien únicamente puede identificar esas cosas es un sacerdote. Pero en términos de cosas materiales sería como un hongo. Un tipo de hongo. Pero recuerden que tiene que ver con lo ritual.
¿ok? Si tenía un vestido y no podía subir así. Si el sacerdote lo había declarado y no funcionaba, tenía que quemar la prenda o quitarle ese pedazo dañado o remendarlo. Sí. O sea que van a haber diferentes situaciones dependiendo del material, pero de nuevo, solamente el sacerdote podía declararlo, entonces se hacían estos pasos. Okay. Otra pregunta. Uh-huh. Cuando los niños nacen, ellos nacen por el contacto de la sangre, nacen en impureza ritual. El niño no es el que ¿El está niño impuro, solamente la niña? no, ¿No? es la mamá. La Ok, impureza ritual es con respecto a la mamá. Pero al ellos estar en contacto, porque al nacer tienen contacto con sangre, ¿cierto? Sí, pero no es que tenga contacto con sangre, es que el proceso de parto por la cual ella pasa, ella ritualmente queda impura, no es el bebé, es ella. Porque ella es la que tiene que hacer todos los ritos y tiene que hacer todas las cosas y la que tiene que esperar para poder entrar al templo o comer de las cosas santas si llega a ser esposa de un sacerdote. ¿Okay? No es el bebé, es la madre. Y otra pregunta. Tú dices que cuando la mujer da luz tiene que llevar 2 ofrendas, una de una de holocausto y la otra de purificación. Del holocausto, ¿por qué tiene que llevar? Porque el holocausto, recuerda que el holocausto, la ofrenda quemada que es dada totalmente a Hashem. Entonces, lo que dicen los comentaristas es que viene siendo como una ofrenda de gratitud, de que tuvo su bebé, su parto, no murió, no pasó nada, no hubo complicaciones. Es como una ofrenda de acercamiento primero, poderse acercar en agradecimiento y luego entonces trae que tiene que ver con su impureza de sangre por el parto. O no tanto de sangre, sino recuerden que cuando la mujer pare, además de sangre, hay otros flujos y otras cosas mezcladas, creo que le llaman loquia. No es lo que tú haces. Así que en ese sentido, son otros fluidos también que salen del parto. Okay. Entonces la pregunta aquí es, si encontramos eso en nuestras ropas o algo más dentro de la casa, ¿se debe tirar o limpiar? Bueno, lógico, si en la casa hay un hongo, sobre todo el hongo negro es tóxico, pues sí hay que limpiarlo, pero no se declara impura ni nada de eso la casa, porque quien únicamente puede declarar impuro ropa o una casa es un sacerdote. Pero si usted ve una mancha, pues limpie. Si es un hongo que no se va, que a veces, sobre todo en sitios húmedos, o si es madera que esté contaminada ya con ese hongo, a veces ni siquiera removiendo, hay que tumbar la pared y hacerla nueva, o sea, dependiendo de la situación. Aquí tienen expertos en ese tipo de hongo que vienen y dan directrices de cómo atender si la casa tuviese eso, pero hoy día no está asociado con impureza porque solamente el sacerdote puede declarar si esa ropa, vestimenta o lo que sea en la casa o la casa misma queda impura en un estado de impureza ritual. ¿Okay? O sea, pero sí hay ciertos hongos que son dañinos, que esos tienen que atenderse en las casas. Y la ropa, al menos si no sale, pues mire, bótela. Cómprese, váyase de shopping, compre algo nuevo. Una pregunta en Facebook. Sí, sí. Un comentario sí. sobre el hongos. Ya que estamos hablando de hongos, porque yo antes, ¿sabes que uno compra el pan, en algunos sitios llaman especial, de slice bread, y muchas veces le sale un hongo a uno. Antes yo botaba uno y me quedaba con el de resto. Y escuché un doctor que dice que eso es tóxico, porque como está en la bolsa, ya a ese hongo producirse, la bolsa entera se contamina. Sí, porque ese tipo de hongo que, por ejemplo, le da el pan,
tiene espora, lo que llaman espora, produce espora que aunque tú no las veas son pequeñitas y eso lo que va tirando es más hongo, semillas de hongo por alrededor de... Y usualmente, aunque sea uno que se vea dañado y los demás no, si le da tiempo, un día más, está dañado todo. O sea, no se debiera comer alimentos que tengan hongo porque es tóxico. Muchos de ellos son tóxicos para el cuerpo. Okay. Sí, ¿cuál es la otra pregunta? Una pregunta en Facebook de Isabela Rodríguez. Uh-huh. Hermana, ¿hay registro de que alguien por error del Cohen haya sido declarado impuro sin serlo? No sé de si ha habido un error declarar a alguien impuro, porque declarar a alguien impuro, es más, yo creo que ocurría menos que ocurrir accidentalmente. El de querer, porque recuerden lo que implica llamar a alguien impuro. Lo está eliminando completamente de la sociedad, de la comunidad, de su familia. Que una de las cosas que una vez escuché hablar a alguien de ese leproso Metzora que Yeshua tocó, uno no sabe cuánto tiempo llevaba ese individuo sin sentir el calor humano de otra persona. Y que Yeshua lo tocara, Yeshua, el Mesías, lo tocara. Yo imagino que él estaba como, wow. ¿Okay? Por lo tanto, el llamar a alguien impuro era una gran responsabilidad por las consecuencias de ese individuo. Porque una vez ese individuo era limpiado, lo que dan a entender que eso no ocurría a menudo, el de quedar limpio las personas, por eso esa era una de las señales del Mesías, porque eso no ocurría así nada más. Entonces al Yeshua venir y hacer eso, primero le dicen, no diga que fui yo. Eso no es lo importante es que tú vayas y cumpla con lo que te pide la Torah, con el mandamiento, como para tú volver a reintegrarte. Y ya no se le podía llamar a ese hombre, individuo, mujer o hombre leproso. Eso era un insulto, porque si ya había sido limpiado y había pasado por el proceso de incorporación, tú no podías llamarle, o sea, ponerle como apodo, mira, leproso, ven acá, ¿no? Por lo tanto, en el sentido de que el llamar a alguien impuro ritualmente, sobre todo en el sentido de un Metzora, era una gran responsabilidad. Que lo hicieran por error, recuerden que los Cohen tenían que ser certeros, educados en esto, es como si fuera un médico. Y estoy segura que habían muchos de ellos especializados en hacer estas cosas, porque si leyeron bien, que si rojo, que si hundido, que si pelo, que si blanco, que si... son muchas indicaciones, señales, que si no estaba seguro, pues tenía que separarse 7 días más y entonces volverlo a ver a los 7 días. ¿Okay? O sea que esto no era algo fácil. Por lo tanto, yo dudo que hubieran habido casos de error diagnosticando a alguien o diciéndole a alguien impuro. Creo que era algo que se evitaba más que otra cosa. ¿Okay? Dicen aquí, si encontramos eso en nuestra ropa o algo más dentro de la casa, ¿se debe tirar o limpiar? De nuevo, si es tóxico, si es dañino, sí. Si es algo dañino, se hace. El hongo de los quesos añejos, ¿qué tan dañino es? Bueno, hay ciertos hongos que no hacen daño, que lo echan a ciertos quesos para darle el sabor a ese queso. Por ejemplo, lo que llaman el blue cheese. El blue cheese es lo que le da el azul al queso blue, azul, que tiene unas manchitas, que parece que está dañado. No es que está dañado, es que le echan un hongo porque eso es lo que le da sabor a ese tipo de queso. Hay otros quesos que usan este hongo para darle el sabor que tienen. Esos son hongos que no hacen daño. Pero si usted compra un queso que no debiera tener ningún hongo y lo lleva 2 o 3 semanas o meses en la nevera y cuando usted lo saca tiene todos los colores de habido y por haber, bótelo porque está dañado todo. Si usted se lo come, pues allá usted. De nuevo, esas cosas no tienen nada que ver
con lo que acabamos de leer en el sentido de que nada de lo que está aquí, al menos que sea declarado por un sacerdote descendiente de Aarón, no tiene nada que ver con impureza ritual. Pero en términos de cosas no asociadas con esto, que uno ve a diario en la carne, en la comida, en los quesos, en los panes, en las paredes, en la ropa, sentido común. Si lo ve y está feo, no se lo coma, no se lo beba. Si lo ve en la casa, que eso sigue, y la gente empieza a toser y sentirse mal, hay que eliminar eso. ¿Okay? Otra pregunta, Ajá. pastor, de Isabela Rodríguez. ¿Por qué en uno de los evangelios dice que Yeshua estaba en casa de Simeón el leproso? Porque puede ser que ese individuo haya sido leproso o estaba leproso, no sé. Ese era un apodo, Simeón el leproso. quizá para las personas que están leyendo, para saber que un momento dado fue leproso, o si estaba leproso, no sé, no creo que hubiera sido que estaba leproso. Es como Rahab. Rahab, la que guarda a los espías, 2 espías cuando van en Jericó, le dicen Rahab la prostituta. Yo estoy segura que después que ella salvó a los israelitas y se incorporó a Israel, ya dejó de ser prostituta, pero le siguen llamándola porque como para dejarnos saber su vida antes y su vida después. Porque no tiene que ver. Y además se cree que no era que era prostituta, sino que trabajaba en un prostíbulo. Son 2 cosas diferentes. Tú trabajas en un prostíbulo y hacer prostituta, hacer parte del trabajo. Por lo tanto, quizás nos dejan saber eso para saber el historial de ese individuo, pero dudo que fuera leproso, que Jesús estuviera dentro de la casa, porque si están en la casa de Simón y él es leproso, él tenía que estar aislado, no podía estar en la casa. Lo más probable es que fuese limpiado y el engrandecimiento pues invita a Yeshua para que sea partícipe de su familia. ¿Okay? Muebles que se apolillan, la polilla no es hongo ni es un termita que se come de nuevo. No tiene nada que ver con impurezas rituales, son situaciones y cosas que, sentido común. Si su silla está llena de polillas, usted se siente y se cae, pues ya es otro problema. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, pastora. Pregunta. Cuando aparecía el leproso, ¿quién se encargaba de sacarlo de la comunidad, como fuera de ese límite? Una vez el leproso era declarado impuro o metzora por el sacerdote, la Torá dice que tiene que salir fuera de la comunidad. Por sí mismo. Sí, tiene que salir, aislarse, no puede quedarse en la comunidad ni en su casa, tenía que aislarse completamente. Y además, si se queda, usted puede estar seguro que todo el barrio se le iba detrás, vete, inmundo, vete. O sea, era parte de las condiciones que tenía que cumplir, porque eso es lo que dice el mandamiento. Tenía que vestirse de una forma, no se podía arreglar su pelo, tenía que cubrirse y ir declarando que estaba inmundo. O sea, tenía que ser separado, tenía que salir. Si estaba en una ciudad amurallada, tenía que salir de esa ciudad. Si vivía en el campo, tenía que irse lejos, que donde no hubiera más casa, más familia, tenía que completamente aislarse. Okay. Entonces, la parte B de esa misma pregunta es, porque leímos en usted mencionó en el PowerPoint que también la lepra era algo como emocional, espiritual de la persona, arrogancia y eso. Entonces, vamos a traerlo hoy en día. Una persona que sea así en la comunidad, ¿quién tiene el derecho de sacarlo de la comunidad si no se sale por sí mismo? Nadie. Nadie lo llama inmundo. Si en términos de impureza ritual, si en términos de ser declarado impuro, solamente el sacerdote. No, pero no declarado impuro. Es que tú no puedes, ok, una persona entra aquí, o vamos a suponer a alguien de la congregación que
sabemos que es arrogante, que es, ok. Y de momento le sale una mancha en la piel. Tú no puedes ir donde esa persona y decir, ve, por arrogante te está dando lo que te está dando. No. Porque entonces quedaríamos nosotros más arrogantes que ese individuo. Sí, pero yo digo, no en ese tema, porque si, por ejemplo, como muchas veces digamos, oye, esa persona tiene una lepra espiritual. ¿Ya entiendes? Sí, pero pero yo no puedo, ¿cómo te digo? Al menos que el individuo esté causando problemas en la congregación, como dice, como dice Pablo, uno individualmente habla con el individuo. Si el individuo no hace caso, pues entonces uno trae los ancianos de la congregación y se habla, todo el mundo le da consejo, mira, fulanito, fulanita, que esto tiene que cambiar. Si no hace caso a la congregación, a los ancianos, entonces se trae a la comunidad completa y si todo el mundo dice, ¡fuera! Pues para afuera se va. Okay. Hay un procedimiento conforme a lo que habla Pablo, okay. Pero no podemos, en sentido de impureza ritual, no podemos declarar a ese individuo, porque hay muchas personas que andan por ahí con enfermedades de piel, otras situaciones, que si vamos a ser honestos, toda enfermedad tiene que ver con algo que uno ha roto en la Torá, un mandamiento que uno, pecado, de eso, si vamos a ser técnicamente sinceros y como dice la Torá, toda enfermedad proviene de romper el pacto. Ok, pero debido al tiempo en que vivimos, no puedo ir, mira, esto le pasó a aquella por chismosa o por arrogante. No, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Que es posible, pero yo no tengo esa autoridad. Pero si un individuo, como tú dices, que tiene una lepra espiritual que está afectando a la comunidad completa, hay un proceso, un procedimiento donde se le habla al individuo. Si no hace caso, se habla con 2 o 3 de los ancianos, se trae a la comunidad, y entonces si aún así el individuo no le importa lo que uno le ha dicho ni quiere cambiar, pues entonces se tiene que sacar de la comunidad. Sí, a eso era que me refería, no como declararlo, porque sabemos que todos estamos impuros hoy en día, hasta que no venga la ceniza de la vaca roja, ¿verdad? Okay, gracias. Sí. O sea, si es impureza asociada con muerte, porque para que era el leproso Metzora, ya vamos a leer la próxima semana que hay una ceremonia específica que ese individuo tiene que hacer para ser reincorporado. ¿Okay? Si la impureza es por muerte, impureza ritual porque tocó un muerto, pues entonces tiene que ver con las cenizas de la vaca roja. ¿Okay? Si hay impureza moral, como adulterio, lo que se hacía era que los adúlteros eran juzgados, si se encontraban culpables, era muerte, frito ley. ¿Okay? O sea que va a depender del grado de impureza, si es ritual o si es moral. Y de nuevo, si es ritual, en el sentido de estas cosas, sobre todo lo que estaba asociado con Mesora, solamente el sacerdote podía decir. ¿Okay? Otra pregunta en Facebook, pastora. Aldo Nicolás Bazán. Yeshua sanó a 10 leprosos. Solo volvió el samaritano. Yeshua dio el ejemplo del buen samaritano. Fue a la mujer samaritana. ¿Por qué, pastora? Recuerden que de los 10 leprosos, uno solamente viene a darle gracias a Yeshua. El samaritano, o sea, cuando da ejemplo de samaritano, recuerden que samaritano era un individuo que no era aceptado en Israel o por los israelitas porque era una mezcla de Asiria, uno de Asiria con un judío. Y no se llevaban. Los samaritanos están en un lado y los que están en Jerusalén estaban en otro. Entonces, Yeshua pone ejemplo de personas que supuestamente personas que son rechazadas por el supuesto judío de aquel entonces, del israelita, para mostrar que a veces aquel que tú rechazas porque lo ve, lo piensa de una forma, es más humilde y es más cerca a Hashem y es más bueno que tú, que te crees que hijo de Abraham, que estás bien, no importa lo que haga.
¿Qué es lo que pasaba con Cornelio? Cornelio era un gentil. Sin embargo, Cornelio oraba en las horas de los servicios del templo, daba caridad, hacía caridad, era un hombre temeroso de Dios y sin embargo, Hashem mismo le tiene que mostrar a Pedro que corazones así, aunque no sean israelitas nativos, son aceptados por él. Que es lo mismo con la samaritana, la mujer samaritana. En aquel tiempo los hombres no hablaban con mujeres así porque sí, sin embargo Yeshua habla con ella, que ningún judío hablaba con ella, por primero que era mujer, número 2 porque era samaritana. Y tiene un diálogo con ella y le deja saber, mira, no es como ustedes piensan. A Hashem se adora en Jerusalén, en su casa, en su templo que él estableció. No es aquí en la montaña, donde ustedes están. Y usa ejemplo para que el que era israelita estaba escuchando se diera cuenta de que Hashem no hace excepción de personas. Todo depende del corazón del individuo. Es lo que yo entiendo con respecto a la pregunta de Aldo. Gracias. Hay otra pregunta. Sí, dime. De Isabela Rodríguez. Si la persona declarada impura hace teshuvá, ¿se sanaba o seguía enferma? ¿Perdón? Si la persona declarada impura hace teshuvá, ¿se sanaba o seguía enferma? Bueno, el propósito era que hiciera teshuva, pero solamente era declarado limpio por el sacerdote. Si vamos a suponer teshuva lleva que lo que tenía se le fuera, solamente el sacerdote podía declararlo limpio a esa persona y hasta que ese sacerdote no lo declaraba limpio y hacía la ceremonia, no quedaba incorporado de nuevo a la comunidad. Otra pregunta. No están escuchando con él, si está... Sí, pero te tiene que... ¿Quién dijo que nos está escuchando? ¿Alguien? Ah, no, tú eres el que dice. De Sophie Páez. Uh-huh. Levíticos 12:8. Pero si no le alcanzan los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará 2 tórtolas o 2 pichones, uno para el holocausto y el otro para la ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. ¿Por qué dice por pecado, pastora? ¿Cuál es el pecado? No es por pecado, la traducción tiene que decir ofrenda de purificación. No hay ningún pecado envuelto. Tener un muchachito no es pecado. En la traducción está mal traducido. Es ofrenda de purificación. ¿Okay? Donde quiera que dice ofrenda por el pecado es ofrenda de purificación. No tiene nada que ver con pecado. No es una ofrenda por pecado, es una ofrenda para purificación. Ahí es donde está el error y no porque no hay ningún pecado. Tener un muchachito no es pecar. Está dando bien. Okay. Pastora, cuando Yeshua toca al leproso y hace el mitzvah, ¿es suficiente para él limpiarse? Al tocar el leproso tenía que hacer una inmersión y a la puesta del sol quedaba limpio. Recuerden que no es, si hubiera tocado un muerto, ya otro cantar. Como hizo con la niña que estaba muerta. La tocó. ¿Qué tenía que hacer Yeshua? Hacer la ceremonia de las aguas con la ceniza de la vaca roja que tardaba 7 días. Era rociado, 3 días esperaba, al 7º día era rociado otra vez y quedaba conforme a como dice la ceremonia. O sea, para cada cosa para cada situación había una ceremonia o algo que hacer. Tenía que aislar. Pastora, ¿puedo hacer No, porque tiene que ver con muerte. La ceremonia de purificación por muerte corresponde a 7 días. Sí, pero dice que hace algo, espera tantos días y vuelve, pero en el in-between de 7 días, ¿tenía que mantenerse aislado el mismo? Bueno, no se puede volver a contaminar. Si vamos se oye algo o algún micrófono abierto. Un ejemplo, si trabajaba en una fúnebre,
lógico, mientras está en el proceso de purificación con la ceniza, no puede volver a trabajar. Se va a contaminar, entonces no vale la pena. Hay un proceso, tiene que hacer la ceniza 3 días y volver a los 7º días, entonces queda la pureza completa. Como que parcialmente limpio y después totalmente limpio. O sea, no se puede contaminar de nuevo. Tiene que estar en un sitio que no se contamine. Pero puede estar al lado de otras personas. Siempre y cuando esas personas no tengan contaminación de muerto. O sea, tiene que saber dónde está y con quién está, para no volver a caer en contaminación de muerto. Desde las 9:40, de ahí para abajo hay preguntas. Sí, con calma, pueblo. Sí, por eso dije que usaran el micrófono, porque... Ah. Okay, aunque esta pregunta no tiene nada que ver con la porción, la voy a contestar por aquello de. Dice, con respecto al adulterio, Yeshua no dio el ejemplo de no culpar porque todos somos culpables. Recuerden que el adulterio, que la mujer adúltera que le trajeron a Yeshua primeramente no fue con el propósito de que él la hallara adúltera ni la declarara, porque tenían que traer a los dos. Número 2, él no es parte del Sanedrín. Número 3, él no podía hacer un juicio. Lo que le está diciendo al grupo, que él le dice, el que sea libre, tire la primera piedra, porque ellos desde un principio estaban haciendo mal las cosas, estaban sacando la Torá a beneficio de ellos. Y querían usar la ley de la Torá para perjudicar a Yeshua. Pero Yeshua era más listo que ellos. Eso no tiene nada que ver con que si somos culpables, no llamar culpable, tiene que ver. Por eso es importante el contexto y conocer y entender los mandamientos. Adulterio solamente se le podía declarar adúltera a una persona, era a los dos, porque para ser adúltero tú necesitas 2. Los 2 tenían que ser enjuiciados. Si eran encontrado culpable, entonces se le daba el castigo que correspondía a adulterio. Pero eso lo hacía el Sanedrín, un juicio. Yeshua ni era del Sanedrín, ni Yeshua podía hacer eso. No tiene nada que ver con lo que estás entendiendo, Mariela, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que ellos querían hacer algo que estaba en contra de la Torá, porque querían manipular la Torá para perjudicar a Yeshua. Eso era todo lo que hicieron con esa pobre muchacha que trajeron. Miren, la encontramos en adulterio. Ajá, ¿y con quién estaba? Sabrá Dios, fue con uno de ellos mismos. Pregunta, ¿cuánto tiempo puede estar aislado de la sociedad? Me imagino el Metzora, el tiempo que estuviera con la condición. Si era toda la vida hasta que eras limpiado. O se le iba la condición y un sacerdote tenía que declararlo. Recuerden que Miriam estuvo 7 días. La hermana de Moisés. Pero sabemos de la Haftara, tiene que ver con Naán. Naán es casi toda su vida leproso. O sea que van a ser mesores separados mientras tengan la condición. Solo nos enseña lo que era la purificación en ese tiempo. Ahora en tiempo real debemos hacerlo también. Recuerden que no hay templo. Si usted da a luz, tiene su primer muchachito o tiene su muchachito, si es varón, 40 días, cuarentena. Hoy día lo que hace el judío religioso, hacen un mikvah, hacen una inmersión ritual, pero no pueden hacer la ceremonia completa porque no hay un templo para traer los corderos y las tórtolas. ¿Okay? Pero el judío practicante, por ejemplo, la mujer judía practicante que después de su menstruación hace un baño ritual para poder volver a su esposo. Esos son ellas, y hay quienes dentro del movimiento lo hacen así también. De nuevo, si es cuestión de traer alguna ofrenda, esa parte no se puede hacer. Por lo tanto, si parte de la purificación tiene que ver con traer ofrenda al templo, no se puede hacer porque no se puede completar.
Hay gente que dicen que hacen el voto nazareo, pues no sé para qué rayos hacen el voto nazareo, porque después de cierto tiempo tienen que traer una ofrenda al templo. Y si no llegan a ese punto, de nada sirve el voto nazareo. Porque no pueden terminarlo. No, voy a hacer el voto nazareo por 30 días. ¿Y después qué vas a hacer? Porque no puedes terminarlo. Entonces no estás haciendo ningún voto. ¿Okay? Y sí, hoy día hay purificación en el sentido de que aquellas cosas que solamente requieren una inmersión ritual se puede hacer. Pero aquellas cosas que requieren, además de la inmersión, traer ofrendas, no hay templo, no se puede hacer. Diga usted. Dos preguntas en Facebook. Dime. La primera. ¿Ah? Adi Yané Murillo. Pero entonces, una vez fueran aceptadas por Hashem, esas personas temerosas y de buenas obras necesariamente deben de entrar al pacto. No estoy segura que entendí. Sí. ¿A qué se refiere? No entendí muy bien la pregunta. Esta. Pero entonces, una vez fueran aceptadas por Hashem, esas personas. Ok, la pregunta aquí, Mariela, dice, en la iglesia nos enseñaron que Yeshua nos libró de esos ritos. Yay. Yeshua no nos libró de nada. Nos libró solamente de la muerte eterna. Ese fue el propósito de Yeshua. Los ritos, tan pronto vuelva al templo, los ritos siguen. Los protocolos del templo siguen. Eso no deja de ser. Yeshua no vino a destruir eso, ni a eliminar eso, ni a quitar eso, porque aún después de resucitado y él que fue de regreso al Padre, los discípulos continuaron haciendo todo. Así que no tiene nada que ver Yeshua con eso. Eso está establecido, decretado, y eso no hay quien lo cambie. Cuando llegue el momento de hacerlo, se hace. Porque todos nosotros que querramos subir al templo, al monte, aunque sea de lejito para ver el santuario, todos tenemos que pasar por la ceniza de la vaca roja y el agua. Todo, porque todos estamos contaminados con muerte. Yo necesito una vaca entera, que hice autopsia. Pero todo, si queremos subir al monte, caminar por el atrio de los gentiles, todos tenemos que pasar por la ceniza. Los ritos no son eliminados, Yeshua no eliminó nada. Con respecto al Pidyon Haben, solamente se puede hacer si hay un sacerdote que se sabe sacerdote descendiente de Aarón en la congregación. Y se pagan con 5 shekels. Usted haga la transacción de cuánto es 5 shekels en dinero del que usted use. El cambio. Solamente no es pastor. Al menos que el pastor sea descendiente de Aarón. Varón, macho, masculino. No pastora. Varón, sacerdote, descendiente de Aarón. Solamente esa persona puede recibir los 5 shekels del Pidyon Haben. Nadie más. Si su pastor se los pide, le está robando. Otra, diga. Isabel Rodríguez. Isabela. Si la casa era destruida por la impureza, esta familia quedaba sin vivienda, entonces los sacerdotes le ayudaban si esa familia era pobre con los gastos de la construcción. Bueno, recuerden que las comunidades judías están para ayudarse unos a los otros. Me imagino que en el momento en que perdían su casa, había quien lo alojara y le iban a ayudar. No creo que haya sido más que los sacerdotes, sino la comunidad completa. El propósito de una comunidad es eso, ayudarse unos a los otros. Y ustedes saben que aún hoy día el judío en su comunidad es muy, muy, muy generoso con su comunidad. Por lo tanto, estoy segura que no los dejaban en la calle.
alguien lo alojaba o se le ayudaba en lo que se le hacía su casita de nuevo. Pero de que fueran solamente los sacerdotes, no. Pero estoy segura que la comunidad sí ayudaba. ¿Alguna otra pregunta? O sea que a pesar de que es cortita capítulo y medio, y eso que no hemos entrado en otras muchas cosas. Pero lo más importante es entender los mandamientos. Yo le aconsejo que cuando usted esté estudiando las porciones de la Torah, si tiene mandamientos, haga eso primero, léase los mandamientos. Que el Mitzvot Taryag se ha repartido en PDF, en Telegram, se ha puesto en diferentes sitios para que lo lean y entiendan el mandamiento, porque en esas descripciones dan cosas que no se leen en la Torah. Número 2, lea bien la porción, léalas completas. Si tiene una Biblia que tenga comentarios o un Humash, le aconsejo que se consiga un Humash que tiene comentarios para que vea la perspectiva judía y entiendan. Si es algo que esté descrito en la Mishnah, léase la porción de la Mishnah que tenga que ver con eso. Por ejemplo, lo de la vaca roja, hay un tratado completo de la Pará Dumá que explica muchas cosas que no están en la Torá, para que no estén por ahí escuchando y creyéndole a cualquier zángano que habla estupideces que no tiene nada que ver con lo que dice la Torá. Eso sí lo quieren creer. Pero la verdad, no, como eso no es tan excitante, eso no me emociona, pues no. Lo que quieren es sensacionalismo, el brincoteo. Bueno, déjame dejarlo ahí. Pastora, sí. anuncio no pagado, que Augusto sí. está dando tremendo estudio de los mandamientos los jueves, y también este muchacho Daniel, de Mamá Roel, él también, los mandamientos siempre, sí. él da bueno. El pastor Augusto de Yeshua Netamid, Argentina, todos los jueves en Zoom, él se conecta y luego pone en YouTube videos que tienen que ver con los mandamientos de las porciones. Escúchenlo, por lo menos Augusto va con calma. Porque mi amado rico se cree que todo el mundo va a la misma velocidad de él. Y también Daniel, Jacob, de Roca Eterna, de la página Mamá Rachel. También. Y ahora que Rico está haciendo lo de las cápsulas de las porciones con los del camino, tomen tiempo, todo eso está disponible. Si no lo entiendes hoy, lo vas a entender dentro de 100 años, pero lo vas a entender. Por eso los ciclos de la Torah hay que seguir haciéndolo todos los años. Y no se entiende de la noche a la mañana. Es imposible. Yo llevo desde 2003. ¿Estamos en qué? En el 24. ¿Cuántos años son? Un montón. 21. Y todavía no sé nada. Así que, sí, Esteban, pura vida. La Torah es pura vida. Viva Costa Rica. Voy a aprovechar para un comentario de las repeticiones y lo voy a traer al deporte que me gusta a mí, béisbol. Había un pitcher panameño, Mariano Rivera, que duró tal vez como 20 años con los Yankees y nada más tenía un solo lanzamiento. Todo el mundo sabía lo que venía, lo que él tiraba, pero las repeticiones que él hacía, porque siempre era el mismo movimiento, siempre el mismo movimiento, y eso lo hizo a él el mejor relevista en la historia del béisbol. Y solamente siempre las repeticiones. Eso es lo que él decía, siempre las repeticiones, las repeticiones, las repeticiones, las repeticiones. Siempre el mismo movimiento para un solo lanzamiento. Y la gente nunca le pudieron dar a Mariano. Las repeticiones. Y las repeticiones. ¿Ustedes se creen que el Padre nos pone esto por molestarnos? Porque según uno va creciendo y entendiendo y progresando, uno siempre va a encontrar algo nuevo cada vez que uno estudia la Torá. Pero si no estudian, si ni siquiera leen la porción, olvídate de estudiar, leerla. Es imposible que esa palabra llegue a nuestro corazón y de aquí pase aquí, entonces una conexión. Entiendo, comprendo, puedo aplicarlo, puedo verlo.
Y si no quiere leer, porque es vago o vaga, o se le cansan los ojitos, ahora las tienen en audio. Te tienen la Biblia en audio, hasta con drama. Moisés, ¿qué, Señor? Hasta con drama te tienen la Biblia ya, ¿verdad que sí? Sí. Y musiquita y todo. Anyway. ¿Algo más, jóvenes? Recuerden que Pesaj está a la vuelta de la esquina, el día 22 de abril. A la puesta del sol se sienta uno a hacer el Seder y comienza la semana de panes sin levadura. En YouTube yo tengo varios videos respecto a Pesaj y panes sin levadura. Rico tiene otro chojete y por ahí para abajo hay demás. Siéntese un ratito, en vez de ponerse a ver la novela, que es lo mismo, adulterio, inmoralidad sexual, hablan malo, casi no usan ropa. Vean algo que les va a dar vida. Dejen de estar caminando por ahí como zombies. ¿Quieren ver películas de zombies, pero más zombies son ellos? Bueno, déjame callarme porque ahí se me enoja, alguien se ofende. Ok, mis hijos, gracias por la atención, por estar aquí, por los que se conectan con nosotros. Recuerden que estamos en Shabbat, hasta mañana, a la puesta del sol, a las 8 el pastor Vargas tiene Shaharit. Tengo entendido que a las 10 o 10 y media el Morés Rafi también tiene Shaharit. A las 4 nos reunimos aquí para la Minjá. En Roca Eterna también tiene Minjá, así que si usted queda más cerca de Orlando, váyase para allá. Si queda más cerca de nosotros, véngase para acá. ¿Qué otra cosa? ¿Qué significa qué? Shaharit. Shaharit es las oraciones de por la mañana. Shaharit, oraciones de por la mañana conforme al Sidur. Oraciones que se hacen tanto durante la semana como en Shabbat. Y el de por la tarde se llama Minja, que está asociado con la ofrenda que se traían al templo. Así que mis hijos, muchas gracias, muchas bendiciones, sigan disfrutando de su Shabbat, sigan estudiando, sigan leyendo. Sobre todas las cosas, acérquense a nuestro Padre Celestial, que eso es lo que Él quiere. Para eso es este día. ¿Ok? Así que Shabbat Shalom. Nos vemos mañana si Dios quiere.